Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a la Comisión de Venecia que nos acompaña en el análisis de este proyecto de no reelección presidencial y de adelanto de elecciones que hoy nos ocupa. Las constituciones escritas son acuerdos jurídico-políticos producto de una realidad concreta. Son documentos que involucran un pacto social originario en donde se plasman los valores y principios de una sociedad, las libertades de los ciudadanos, así como la forma y organización del Estado y del Gobierno. En tal sentido, Presidenta, las constituciones se caracterizan por ser instrumentos normativos rígidos, tanto en lo político como en lo jurídico. La Constitución peruana de 1993 no es ajena a esas características, Presidenta, porque no olvidemos que tiene una vigencia de 26 años, y esto es una prueba irrefutable de su rigidez política, que reside principalmente en la estabilidad que brindan las instituciones, que son parte del sistema y régimen políticos, que como la práctica lo ha demostrado, han sido, aún con sus defectos, sinónimos de estabilidad. Así, sobre la rigidez de nuestra propia Constitución, el Tribunal Constitucional peruano se ha pronunciado afirmando. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? La rigidez proporciona una estabilidad realizada en primera línea mediante la permanencia formal de las normas, en cuanto que los límites propician una estabilidad relacionada principalmente en la permanencia de determinados contenidos y con la continuidad del orden constitucional. Entonces debe quedar claro que el Congreso tiene límites para modificar el contenido de la Constitución. Su actuación tiene una frontera. La delimitación de su competencia legislativa será revisada por este colegiado. El Tribunal ha indicado que el Poder Constituyente se ha autolimitado en la actual Constitución, en el artículo 206, a través del poder de revisión constitucional, lo que hace posible la existencia de una reforma constitucional siempre y cuando se siga lo formal y materialmente establecido. Y sobre los límites materiales ha indicado que son aquellos valores materiales y principios fundamentales que dan identidad o que constituyen la esencia del texto constitucional. La primacía de la persona, la dignidad de la vida, la igualdad, el Estado de Derecho, la separación de poderes, etc. Sin ellos, la Constitución sería un texto formalmente supremo, pero en cambio materialmente vacío de sentido. Entonces, teniendo como referencia lo expuesto y revisando la exposición de motivos del proyecto, pareciera que se quiera plantear una reforma constitucional, cuya naturaleza es excepcional, basada en una supuesta coyuntura de crisis institucional. Es preocupante y puede dejar en peligro precedente convocar al Poder Constituyente a través de una reforma constitucional, porque puede existir alguna dificultad en lograr consensos con los poderes ejecutivos y legislativos, para que quienes tienen la iniciativa constitucional de convocar al Poder Constituyente puedan proceder a ello. Tampoco debe atentarse aún indirectamente contra la soberanía del pueblo, que es ejercida mediante representantes, democracia representativa, como la que es este Parlamento, así como el de la supremacía de nuestra Constitución. Y esta es la razón por la que la Comisión ha contado con la participación de destacados especialistas en derecho constitucional, las autoridades electorales, intervinientes economistas, ustedes como órgano consultivo de primer nivel, para que puedan tener un amplio panorama de lo que se está proponiendo en este proyecto de reforma constitucional y puedan brindarnos recomendaciones que tengan que preservar el orden constitucional y el Estado de Derecho. Y para terminar, Presidenta, hablando de los precedentes, se ha mencionado en esta tarde y se menciona por plazas de hace varios meses que hay dos partidos políticos que en su momento también presentaron un proyecto de ley para adelanto de elecciones. ¿Y por qué, Presidenta? Porque simplemente no pudieron aceptar que haya una mayoría elegida por el pueblo, como fue Fuerza Popular. Entre ellos, un partido político que en las urnas le dieron solo a 5 congresistas. Otro partido de izquierda que al inicio eran 20, pero que también se dividieron y quedaron a 10. Entonces son ellos los que también...
Sí, congresista, minuto adicional. Son ellos, Presidenta, quienes se suman a esta descabellada propuesta del presidente y dicen que sí, que se dé el adelanto de elecciones. ¿Por qué, Presidenta? Porque siempre la izquierda ha estado de furgón de cola de todos los antes gobiernos que hemos tenido. Así que ellos también son prácticamente responsables de los actos de corrupción que se han dado en los últimos gobiernos. Y muchos de ellos se encuentran aquí presentes. Y ahora, sin embargo, se rasgan las vestiduras y dicen, corrupción, queremos un nuevo cambio de política, que la culpable de que esos actos de corrupción sea la Constitución. No, Presidenta, son las personas las que tienen esas malas costumbres y no respetan la Constitución, porque ya es algo que ellos lo llevan en sí como seres humanos y no podemos buscar de ser responsable la Constitución por la que todos hemos jurado y debemos respetar hasta el último día, por el año que termine en el 2021, que todos nosotros hemos jurado. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Gladys Andrade. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, volviendo a saludar a nuestros ilustres invitados y usar la desventaja de hablar después de tantas intervenciones solamente para poner énfasis en algunas de las cosas que ya se han dicho. Llegan nuestros ilustres representantes de la Comisión de Venecia a un país en el que solamente el día de ayer le sacaron el audio a 2 congresistas en medio del debate de la conformación del Tribunal Constitucional. Han de saber ustedes que el mandato de 6 de los 7 miembros del Tribunal Constitucional ha vencido en el mes de junio. Y es tarea de este Congreso elegir a sus representantes, o sea, los que los van a reemplazar. Y claro, eso por parte del gobierno es muy complicado, porque ellos no van a querer que este Congreso elija a esos miembros del Tribunal Constitucional cuyo mandato es de 5 años. Y sacan audios de conversaciones privadas o de conversaciones hechas en distinto lugar y en distinto tiempo, pero que las pegan como si estuvieran conversando las 2 personas entre sí, 2 parlamentarios. Esta práctica, Presidenta, a nuestros invitados es común en nuestro país. El señor Vizcarra se inauguró en el poder el 18 o el 23 de marzo del año 2018 y ahí nomás estalló un caso de escuchas telefónicas filtradas de jueces y fiscales y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuál fue la propuesta del señor Vizcarra para enfrentar ese problema? Grave, sin duda. Pedir que los parlamentarios no se reelijan. Y vino a ser cuestión de Estado para que se apruebe una norma en la que se estableciese que los actuales parlamentarios, los que estamos aquí, no tengamos el derecho a la reelección en las elecciones del año 21. Tema que llevó a referéndum y, como es natural y que ocurriría en todos los países del mundo, la población votó alborozadamente para que no nos reelijamos. Y ese derecho, que lo teníamos cuando nos eligieron, lo perdimos por acción propia en el año pasado. Esa crisis, por lo tanto, que tenía que ver con temas judiciales, se desvió por el lado del tema del Congreso porque era lo que más titulares y mayor respaldo le podía dar al señor Vizcarra, tomando en cuenta además que contaba, y a partir de ahí se cimentó una alianza mucho más sólida, con lo que en este país se conoce como la concentración de la prensa. El 80% de los títulos que se difunden en nuestro país están concentrados en una sola mano. Y hay incluso procesos judiciales de carácter civil, que sabe Dios cuándo terminarán, que están tratando de ver si aquí hay una concentración monopólica, pero el hecho es que, ya lo mencionaron algunos otros congresistas, hay una enorme cantidad de dinero que va como publicidad de esos medios. Y esos medios se prestan a lo segundo, que es justamente también que está ocurriendo en el momento en que ustedes están llegando, que esos audios tienen sin duda alguna una especie de catálogo o de audioteca que alguien debe tener en alguna parte, que sospechamos puede hacer el gobierno, porque cada vez que hay una persona que emite una opinión válida, importante, interesante, en contra de lo que dice el gobierno, alguien en alguna parte va y busca, saca una conversación telefónica de esa persona. Sea juez, sea congresista, sea cualquier fiscal,
Tienen ahí un catálogo de conversaciones telefónicas antiguas, algunas de ellas de hace 1 año, 2 años, 3 años. ¿Quién puede tener esa enorme capacidad de decir, fulanito dijo tal cosa y sacarle un audio? Nosotros creemos que es el gobierno, el único que puede tener esa capacidad. Y además, ¿por qué? Porque nunca ha salido un audio de un gobiernista. Solamente salen audios de los que están contra el gobierno. Por ejemplo, el audio que se está comentando, el que difundieron el día de ayer, ya ustedes están aquí en Lima, es para evitar que el Congreso elija a los miembros del Tribunal Constitucional. Y claro, hay toda una corte de congresistas que se prestan a eso, a decir que este Congreso está deslegitimizado, que no se puede elegir, que se queden los que ya tienen mandato vencido. Que claro, fueron elegidos en la época en que aquí habían 47 parlamentarios del señor Ollantumala, y entonces ellos están todavía en el Tribunal Constitucional y en sus fallos cargan las tintas en contra del actual Congreso y de la actual oposición. Y entonces aquí hay un interés específico de seguir controlando parte de los poderes del Estado, como es el caso del poder constitucional, Tiempo adicional, congresista. a partir de la utilización de estos medios. O sea, el escuchar a la gente en sus conversaciones privadas. Incluso son escuchas judiciales, algunas de ellas, que por mandato del Código Procesal Penal son reservadas bajo responsabilidad del fiscal. Sin embargo, no pasa nada. Todo se suelta en todos los medios y no hay ninguna responsabilidad. Claro, hay algunas personas proclives ideológicamente a defender al gobierno, como son los partidos pegados a la corriente castrochavista, como la llamamos nosotros, que también tienen audios. Incluso audios graves, en donde le están pidiendo favor a un vocal supremo para un caso especial. Pero a esos no les pasa nada, no les abren proceso judicial, no tienen ninguna acusación, al contrario, les archivan los temas. En una reedición de una frase que lamentablemente en la historia del Perú se ha utilizado bastante, que dice, para mis amigos, todo, para mis enemigos, la ley. La ley solo se aplica al enemigo del que tiene poder. Y este poder, señores comisionados, se ejerce en todos los ámbitos, porque, por ejemplo, el caso o casos judiciales en donde hay políticos, ya se han mencionado acá, en el momento en el que llaman a una vocal para que dirima sobre una sentencia, le sacan un audio. Y entonces, claro, la sentencia ya sale distorsionada, porque ¿qué juez se va a atrever a fallar en contra de lo que dicen los medios y de lo que dice el gobierno si sabe que le pueden sacar un audio de cualquier cosa, pues, ¿no? Entonces ya está supeditado el Poder Judicial. El Ministerio Público, como se ha señalado acá, igualito. El Ministerio Público también fue intervenido por el gobierno. El Ministerio Público, dentro de su autonomía y a propuesta del actual fiscal de la Nación, eligió, a partir de esa crisis de la que les he relatado del año 2018, al señor Pedro Chávarri como fiscal de la Nación. El señor Chávarri, políticamente o funcionalmente, no lo sé, cometió el error de hacer un cambio en los fiscales que estaban viendo el tema Lavajato. Y el presidente de la República, que estaba de visita oficial en el Brasil para la transmisión de mando del señor Bolsonaro, no fue a saludar al señor Bolsonaro y se regresó al Perú a exigir que al señor Chávarri se le saque. O sea, a intrometerse en un poder autónomo. Y lo logró. Y finalmente el poder legislativo, que es el que queda, el que todavía suelto, había también entonces que empezar a ajustarlo. Y entonces se vino, además del tema de la no reelección, con que había que hacer una reforma política. Y entonces presentan 12 proyectos de ley sobre distintos temas, entre los cuales está sustantivamente el que más les interesaba, a que se modificara la inmunidad parlamentaria, o sea, que los parlamentarios ya no tuvieran inmunidad. Y cuando se ha debatido y discutido este tema y se ha aprobado una... Congresista. ¿Cuántos minutos tengo, presidente? Creo que he hablado 2 minutos nada más, ¿no? Voy a terminar, se lo prometo. Entonces, se determinó a partir
de la propuesta de la discusión sobre la confianza que se hacía de la reforma política, que el Congreso tenía que votar una confianza sobre esa reforma política. Y se le dijo claramente que ya se había votado una confianza general que habían establecido, y ellos sacaron el argumento, el gobierno, el señor del Solar y el señor Vizcarra, que la confianza que el Congreso le había dado al Congreso, ellos la iban a interpretar como que no la habíamos dado si es que no aprobábamos la ley. Y al final, cuando ha venido el señor Vizcarra el 28 de julio a dar su mensaje aquí, ni habló de ese tema. Ya se acabó, ya no quieren confianza sobre la reforma política. Ahora lo que está en lisa es el tema del adelanto de las elecciones. Ya se les ha señalado a ustedes que no existe ningún atisbo constitucional que lo permita. Y yo he leído el informe que ustedes han emitido con relación a Bolivia, en el que una decisión aprobada por referéndum por el pueblo boliviano fue volteada por la Corte Suprema de Bolivia diciendo que la reelección... Congresista, para que termine. Que la reelección es un derecho humano. Y la Comisión de Venecia ha señalado, no, la reelección no es un derecho humano. Pero ya vemos cómo en Bolivia se tuercen las cosas para que se quede el señor Evo Morales de presidente, porque ese es el tipo de régimen en donde la Constitución se hace a medida del momento, en función de la coyuntura. Bueno, eso es lo que se quiere hacer acá también. Exactamente lo mismo, o sea, adaptar la Constitución a la coyuntura, disfrazada del tema de que yo también me voy, que no se sabe si también se va a ir, pero sí disfrazada de quitarle poder al que es oponente y trastocar la Constitución en consecuencia. Entonces, la grave crisis política creada por el gobierno, propiciada por el gobierno, es en el fondo un engañamuchachos para que internacionalmente se crea de que aquí hay una colisión de poderes, cuando en realidad lo que hay es simplemente la intromisión del Poder Ejecutivo en los demás poderes. Eso es lo que está pasando, y ese tipo de balance que la Constitución señala no existe en estos momentos en nuestro país, ¿no? Gracias, congresista Mauricio Mulder. Congresista Julio Rosas. Gracias, presidenta. Saludo a los honorables miembros comisionados. Solo para hacer y dar algunos alcances al respecto. Primero, hemos tenido presidentes de la República con ocasiones pasadas, sucesivamente. Todos han tenido aciertos, desaciertos, problemas, dificultades, pero ninguno como el presidente actual, que todos los días acosa, agrede, ejerce violencia, que se cierra el Congreso con amenazas y tantas cosas. Yo digo, ¿por qué? Este Congreso, a través de usted, a los señores, tiene tres funciones. Primero, legislar, representar y fiscalizar. Entonces no le gusta la tarea que tenemos de fiscalizar y controlar políticamente. Este Congreso ha aprobado todo el presupuesto del Poder Ejecutivo. Ha aprobado dándole facultades legislativas, más de 200 resoluciones que ha sacado el gobierno. Le ha dado el voto de confianza siempre. Pero como no gobierna bien y no ejecuta el presupuesto, el sector salud, desastroso, más de 1.800 bebés muertos por falta de incubadoras. La educación, un desastre. La reconstrucción con cambios por unos desastres naturales, no ejecutado. El pueblo sin trabajo, con enfermedades y con problemas. Y cuando el pueblo, problemas de inseguridad ciudadana. Y cuando el pueblo nos reclama a nosotros, que somos sus representantes, tenemos que trabajar en favor del pueblo. ¿Qué hacemos? Llamamos a los ministros, venga señora a tal comisión que corresponde para que usted dé cuenta. Y eso no le gusta al gobierno. O lo interpelamos en alguna ocasión en el pleno, venga para que responda, porque el pueblo está solicitando, está reclamando. Eso no le gusta al gobierno. Entonces, ¿qué dice? Cerremos este Congreso, inventando y creando cosas. Tristemente, tiene voces externas, pero también tiene operadores internos en este Congreso que todos los días están diciendo que se cierre. ¿Sabe qué? Antes de eso, para terminar la idea, presentó un proyecto de ley, ya lo mencionó el congresista Mulder, para que los congresistas no se reelijan. Y bueno, pues, lo ha logrado. Los congresistas que estamos acá ya no podemos reelegirnos. Pero ahora dice, mejor que se vayan antes del 2021, que se vayan. O sea, no quiere a congresistas responsables,
Es más, no quiere a ninguna autoridad responsable en bien del país. Por eso que también hay voces que se oponen a la elección del Tribunal Constitucional en el Perú. Y quiero clarificar para que el Perú sepa y la comunidad internacional. Es falso cuando algunos con pensamiento socialista, respeto el pensamiento, obviamente, no comparto, dice que el presidente actual del Congreso está corriendo, en media hora está eligiendo. Falso. ¿Sabe qué? El mismo presidente del TC actual, el señor Blumen, ya antes que se le venza, en el mes de noviembre, notificó al Congreso: elijan la comisión especial para que se reelija, para que se elija el nuevo TC. Entonces, han pasado 10 meses, señores. No es cuestión de media hora, no es cuestión de una semana. Esta es mi atribución, dar la introducción o no, porque me ha pedido el congresista, le daré en su momento. Pero, presidenta, estamos en meses. ¿Qué es lo que está haciendo este presidente actual del Congreso? Sencillamente cumpliendo con lo que dice la Constitución y el reglamento para elegir. Se ha pedido democráticamente en este Congreso que los congresistas con libertad o algunas bancadas presenten sus candidatos. No han querido presentar, pero sí salen a declarar y a decir todo el proceso se está llevando a cabo mal. O sea que hay gente acá cuya intención solamente es petardear el Congreso. Por supuesto, podemos discrepar en nuestra forma de pensar. Y si hay congresistas o funcionarios en cualquier poder del Estado que tienen problemas o dificultades o han cometido faltas, que sean sancionados en el lugar que corresponde. Pero no se puede permitir que se denigre la imagen de la institucionalidad. Y el Congreso es una institución. Y cuando el presidente actual del Congreso pide que se consulte con ustedes, lo está pidiendo como presidente, no de una bancada, no de un grupo de congresistas, no de un grupo partidario, lo está pidiendo como presidente de la institución del Congreso de la República y tiene todo el derecho de hacerlo. Que a algunos les guste o no les guste es otro tema, pero estamos yendo por el camino que se debe ir. Me ha pedido una interrupción, presidente, si usted lo permite. Gracias. Interrupción, congresista Mantilla. Gracias, congresista Rosas. Presidente, por término suyo, la Comisión de Venecia se constituyó justamente para fortalecer la institucionalidad de los países democráticos. Hemos tenido una reforma judicial que ha fracasado a la fecha. Se supone que al mes de junio de este año se debería haber nombrado a toda la Junta Nacional de Justicia y hasta el día de hoy no se ha designado a ni un solo. Justamente ¿por qué? Por apresurar esa reforma judicial. Ahora se presentó una reforma política a través de la cual se implanta una doble votación, como en Argentina, las primarias y las generales. ¿Qué pasaría si aprobamos esta iniciativa? Uno, no van a alcanzar los plazos. ¿Por qué? Porque si hablamos de doble elección, acá han venido el presidente de la OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, y la RENIEC. Por lo menos requerimos 11 a 12 meses. Para el referéndum nomás, que propone el presidente, 90 días como mínimo, que es lo que dijo el señor de la OMPE. Para hacer un nuevo padrón electoral con personas del Perú y del extranjero, por lo menos 2 meses más, ahí nomás son 5 meses. Para la primera y segunda, para las primeras elecciones primarias y las generales, 5 meses más. O sea, estamos hablando ya de 10 meses. Para la publicación del resultado. La segunda interrupción, congresista. Sí, congresista, me pido el congresista Quintanilla, si lo permite, por favor. Gracias. Congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Julio Rosas. Nosotros queremos aclarar de que no estamos en contra de que se renueve el Tribunal Constitucional. Nosotros hemos planteado, incluso por escrito, de que sean 15 días para presentar candidaturas y en 15 días para evaluar y seleccionar como manda la ley orgánica del Tribunal Constitucional, y luego 10 días para que voten el Pleno. Lo han pretendido hacer las 2 primeras etapas en solo tan media hora. Eso es absolutamente cierto. Y nosotros no estamos en contra de la renovación. Sí queremos que se renueve, pero que se respete lo mínimo prudente y lo mínimo responsable para elegir miembros de tan alto Tribunal Constitucional. Gracias. Gracias. Para terminar, presidenta. Es totalmente falso que se está haciendo en media hora. Quiero decir, totalmente falso, presidenta. Y este Congreso y el Perú entero no debe permitir que se le mienta, que se le engañe. El 28 de noviembre del año pasado, mire, convocado entonces por el presidente anterior de este Congreso, tuvo el respaldo de 86 legisladores, y se tomó la iniciativa de que se forme la comisión especial. El congresista Mulder bien nos recordó que ya venció su plazo de los miembros del tribunal de los 6 en el mes de junio,
junio, julio, agosto, septiembre, vamos para octubre, ya estaríamos llegando a 5 meses. Y el nuevo presidente de este Congreso, que recién tiene un mes y 2 meses, más bien ha venido ya trabajando, invitándoles, mandando cartas, oficios y circulares a todas las bancadas y congresistas. Otra cosa es que no vengan a las reuniones y quieran venir media hora, entonces se les va todo de la mano. Pero vamos a seguir. Termino con esto, presidente. El Congreso como primer poder del Estado, que representa a la población, va a seguir trabajando de manera responsable, y quiero saludar la presencia de los señores quienes han venido a recabar información, y entiendo, con la objetividad que les caracteriza y la imparcialidad, van a dar las recomendaciones del caso. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Rosas. ¿Ha habido alusión, congresista? En 1 minuto, en todo caso, por favor. Por favor. Gracias, señora presidenta. Es cierto que el 22 de noviembre del año pasado, 2018, presentó el Tribunal Constitucional una carta y comunicación al presidente del Congreso que decía que se vencían en 6 meses. Se eligió una comisión que nunca se instaló. Y ahora, a partir del 11 de septiembre, se nombra una nueva comisión y todo se festina a trámites el día 18. Eso es un hecho objetivo. El presidente del Congreso podrá certificar, como los funcionarios de ahí, en 30 minutos se decide invitar a 11 personas, se les cursa invitación supuestamente, se recibe los currículums, se evalúa y se resuelve y se propone al Pleno para que vote el 30. Eso es festivalización de trámites. Lo otro es simplemente confundir. Eso que se inicia el 22 de noviembre del año pasado, es cierto que fue una comunicación, pero nunca se instaló la comisión ni nunca se hizo nada para que avance ese proceso. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Lescano. Sí, congresista Lescano. Sí. Voy a dar lectura a cómo están organizados, recordándoles a todos, por favor, optimicen su tiempo, porque a las 6:30 vamos a cortar la sesión como corresponde. Sí. Está el congresista Lescano, la congresista Melgarejo, el congresista Costa, Ceballos, Heresi, Donaire y Salazar. Sí, yo quería saludar en primer término, señora presidenta, a los distinguidos invitados. En segundo lugar, recalcar que nosotros necesitamos como país una consulta sobre el proyecto presentado no solo por el presidente de la República, sino por 2 bancadas parlamentarias de este Congreso para adelantar las elecciones y se pueda renovar el Parlamento Nacional del Perú y elegir un nuevo presidente de la República. O sea, se va el Congreso y se va el presidente. No se queda el presidente, también se va. Y se está proponiendo en estos proyectos de ley que se lleven a cabo estas nuevas elecciones en abril del año 2020, es decir, al próximo año. Y repito, son proyectos no solamente presentados por el Ejecutivo, sino por bancadas parlamentarias. Hay 6 bancadas parlamentarias que están de acuerdo con esta propuesta. 6 bancadas. Y quiero llamar la atención en el sentido de que el primer proyecto de ley corresponde a mi bancada, que es de Acción Popular. Y los distinguidos miembros de la Comisión de Venecia deben saber que Acción Popular es un partido absolutamente democrático, que ha tenido 2 presidentes. Deben conocer, presidente Belaúnde y el presidente Paniagua, 2 distinguidos estadistas y presidentes de este país que están fuera de toda duda democrática. Nunca se les ha investigado por corrupción como ha sucedido con los 5 últimos presidentes en el Perú. De manera tal que es una propuesta que se ha presentado también por un partido que ve que hay problemas en el Perú con la democracia, que hay una severa crisis política en el Perú y que ese proyecto, distinguidos miembros de la Comisión de Venecia, se ha presentado en abril del año 2018, hace un poco más de un año, el primer proyecto. De manera tal que no es solamente una propuesta de un gobierno que pretende que su Congreso resuelva un determinado sentido, sino que es la visión de una
parte de la clase política de este Perú y además es la visión de 7 peruanos, de cada 10 peruanos, 7 están pidiendo el adelanto de elecciones. Y en materia política pesa mucho la decisión, la posición del pueblo, porque nosotros somos elegidos por el pueblo. Y si el pueblo está en esa posición no podemos soslayarla. Tenemos que considerarla para tomar una determinada decisión aquí en el Congreso de la República. En primer lugar, esa precisión, distinguidos miembros de la Comisión de Venecia. En segundo lugar, ¿ha sucedido en alguna oportunidad que en el Perú haya un adelanto de elecciones?